Eh, Les queremos dar la bienvenida. Recordarles la metodología a todos. Por favor, de tratar de mantener las cámaras de sus celulares o computadores apagadas para que el internet corra mucho mejor. Y en el momento que necesiten intervenir, pueden prender los micrófonos para poder hacer su intervención. Entonces los dejamos con el compañero Luis Miguel Cabadía. Bien, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de apelación y cómo hacerlas, pero antes de ello vamos a aclarar dos situaciones que se dieron la semana pasada sobre un reingreso ilegal y sobre el jugador reemplazante. Esas dos situaciones no se les dio respuesta en el momento, fueron situaciones muy bien planteadas que no le teníamos como una veracidad o un argumento fundamentado en el reglamento. El primer caso que se nos vino la semana pasada fue que hay un corredor en tercera base y ese corredor, ya sea que es un sustituto ilegal o un reingreso ilegal, anota por un white pitch. Después del white pitch viene la apelación del manager defensivo diciendo que eso era un sustituto legal o en su defecto un reingreso ilegal. Entonces, a lo que le vamos a dar respuesta es si anota o no anota y qué pasa. Entonces, ya ese caso lo planteamos en un grupo donde están los jefes de árbitros a nivel de Latinoamérica. Y la respuesta que se dio fue la siguiente. Cuando ese corredor anota, ya sea un sustituto ilegal o regreso ilegal, y el manager viene y hace la apelación, lo que se debe hacer es uno, si es un reingreso ilegal, se va expulsado el manager y se va expulsado el jugador. Si es un sustituto ilegal, se declara jugador inelegible. Debe dar una sustitución legal, pero la carrera anota. Esa fue la respuesta, de que la carrera anota. Ya después de que la carrera anota, y sí, bueno, se hace todo lo que dije anteriormente. Si es un reingreso ilegal, se expulsa al manager y al jugador que reingresó ilegalmente. Si es un sustituto ilegal, se convierte en elegible. En ambos casos tienen que dar un sustituto legal para ese que fue expulsado o fue declarado inelegible, pero la carrera anota. Eso es lo que quiero llegar, que la carrera anota, para aclarar ese caso que se dio la semana pasada. Otro caso fue de un jugador reemplazante. Tenemos que Juan es el jugador abridor. Juan es sustituido por Pedro. Ahora Juan reingresa. Ya Pedro, por decirlo así, está quemado, ¿cierto? No puede volver a participar en el juego. Solamente lo puede hacer como quien, como jugador reemplazante. Ese Pedro que fue sustituto, ingresó al juego y lo volvieron a sacar. Ahora Juan está sangrando y ponen como jugador reemplazante a Pedro. Se cumple el tiempo estimado por el reglamento, la entrada en progreso y la siguiente entrada completa. Y Pedro permanece en el juego. O sea, el manager no notifica al árbitro de ninguna sustitución. Entonces tenemos aquí que un jugador reemplazante, que en ese momento es un sustituto que ya participó en el juego. Recordemos un pedacito de la regla que vimos hace algunas sesiones atrás, de que es un reingreso ilegal. Un reingreso ilegal es bien cuando un sustituto que ya participó regresa al juego. Recordemos que los sustitutos no pueden regresar al juego, solamente los jugadores abridores y por una sola vez. Entonces lo que tenemos aquí es que Pedro, un jugador reemplazante, está ahí por ese jugador sangrado, se cumplió el tiempo estimado por el reglamento, la entrada en progreso y la siguiente entrada completa, y el manager no hace ninguna sustitución. O sea, Pedro permanece en el juego sin el manager dar ninguna sustitución legal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y viene una apelación. Si viene una apelación. Si viene una apelación, aquí Pedro
es un sustituto. Ya como se cumplió el tiempo de jugador reemplazante, ya él deja de ser jugador reemplazante. Y él en esos momentos, cuando está en el juego, después del tiempo cumplido, él es un sustituto que está regresando al juego. Como Pedro es un sustituto que está regresando al juego, es considerado un reingreso ilegal y debe aplicarse como tal, como un reingreso ilegal. Diferente. Diferente es cuando un sustituto X que no ha participado en el juego, digamos Miguel es un sustituto que va por Juan que está sangrando, yo no he participado en el juego, Miguel no ha participado en el juego, y Perdón, compañero Miguel, Joel Rodríguez, deja de compartir la pantalla si es tan amable. Gracias. Miguel, vuelve a compartir pantalla. ahí está compartida, entonces nada más es fijarla, diría yo. Dale, dale. lo ¿Sí importante es está que se bien, cierto? vea. No, no se ve nada. Cada uno debe darle clic en la diapositiva que está al ladito para que se vea al frente Pues de... si quieren, no, no importa, yo hago el proceso de volver a compartir. No Dale. Les pedimos a los compañeros que tienen las cámaras encendidas que nos colaboren y las apaguen para que el internet corra mucho mejor. Muchas gracias. Listo, dale. Listo, entonces, para retomar el caso de jugador reemplazante, tenemos un sustituto que ya ingresó al juego, pero ahora está como jugador reemplazante, se cumple el tiempo estimado, ya él deja de ser jugador reemplazante y ahora qué es lo que está haciendo en el juego, es un sustituto que está regresando al juego, por lo tanto debe tomarse como un reingreso ilegal. Ahora bien, hablaba de Miguel, Miguel es un sustituto que no ha estado en el juego, ese Miguel ahora va por ese jugador que está sangrando, que le llamamos jugador extraído, Miguel va como jugador reemplazante. Ahora, Miguel cumple el tiempo estimado en el reglamento, la entrada en progreso y la siguiente entrada completa y hacen una apelación. Como Miguel era un sustituto que él puede estar en el juego, si hacen una sustitución legal, en ese momento ya no. Miguel ya no es jugador reemplazante, ¿cierto? Pero ya no se considera un reingreso ilegal. ¿Por qué? Porque Miguel es un sustituto que puede estar en el juego. ¿Qué pasa con él? Que no fue anunciado. Se considera un sustituto ilegal. Entonces, para que queden esos dos casos claros, si hay alguna pregunta sobre este caso de jugador reemplazante, el último que acabé de decir, o si hay un poco de duda, me la hacen saber. Entonces, pues yo lo que quiero claro es que hay momentos en que se deja de ser jugador reemplazante y puede ser un reingreso ilegal, o se deja de ser jugador reemplazante y puede ser un sustituto ilegal. Joaquín, ¿te acuerdas de este caso? ¿Te queda claro? Sí, señor, muy clarito, gracias. Okay. Listo, entonces ahora sí vamos a lo que nos compete hoy, que es los tipos de apelación y cómo hacerlas. Entonces, tenemos que una apelación de bola viva o muerta es una jugada o situación en la cual un árbitro no puede tomar una decisión, a menos que esto sea solicitado por un manager, coach o jugador del equipo que no cometió la falta. Entonces es muy importante de que hay apelaciones con bola viva y hay apelaciones con bola muerta. Hay situaciones en las cuales se debe hacer la apelación con bola viva y hay situaciones en las cuales se puede hacer la apelación con bola muerta. Hay situaciones en las cuales no puedo apelar eh, con bola muerta ciertos casos, que son muy pocos. Creo que es uno solo, si no estoy mal. Ahorita vamos a mirar esos casos. Y hay situaciones en donde yo puedo apelar con bola muerta o con bola viva.
Tengo esas dos opciones, depende de la situación y depende de cómo se resuelva el juego en ese momento. Entonces, una jugada de apelación. Una apelación puede ser hecha mientras la bola es viva o muerta, pero el equipo defensivo pierde la oportunidad de hacer una apelación si esta no es hecha. O sea, cuando yo, como manager, pierdo la posibilidad de hacer una apelación. Uno, antes del siguiente lanzamiento legal o ilegal, excepto por un sustituto ilegal, jugador no anunciado, reingreso ilegal, reemplazo o retiro del jugador, ya hablamos de jugador reemplazante, y corredores intercambiando bases. En estas situaciones, la apelación puede ser hecha en cualquier momento. Hay situaciones en las cuales yo tengo que hacerla antes del siguiente lanzamiento, legal o ilegal, para que haya un efecto. Es decir, si hay un bateador en turno que no es el correcto, o sea, está bateando fuera de orden, batea, llega quieto a primera, después viene otro bateador y le hacen un lanzamiento, ya yo como manager perdí la posibilidad de apelar de ese bateador que está en primera que batió fuera de turno, porque ya le hicieron un lanzamiento legal o ilegal al bateador siguiente. Entonces, en esa situación he perdido la posibilidad de hacer una apelación. Pero en los sustitutos ilegales, en los jugadores no anunciados, en los regresos ilegales o corredores intercambiando bases, yo la puedo hacer en cualquier momento antes de que los jugadores dejen el campo de juego. Vamos a mirar eso. Si todos los jugadores defensivos han dejado claramente el terreno de juego en su vía a la banca o área de su dogado, pierde la posibilidad de hacer una apelación. Para que un jugador pueda hacer una apelación debe estar en el infield. Si ya salió, porque fue el tercerado de la entrada, hubo un tercerado, pero puede haber una apelación, y ya los jugadores defensivos salieron hacia el sudogado, ya están en la zona foul cuando van para su dogado, y el receptor que está en zona foul ya dejó su caja de receptor, ya pierden la posibilidad de hacer una apelación. No se puede, que voy a volver enseguida. Acordé que va a apelar y ahora voy a volver al infield para hacer una apelación. No se puede. Entonces, esto es muy importante. Si uno como manager o jugador va a hacer una apelación, o yo como jugador voy a hacer una apelación, tengo que darme en el infield para poder hacer tal, para que el árbitro me considere la apelación. Ahora bien, si un jugador hace la apelación, el jugador debe estar en el infield, como muy bien dice aquí, cuando esté haciendo la apelación, ya lo había explicado. Es muy importante esto. En los sustitutos ilegales y todo eso, en cualquier momento, ¿cierto? Pero si es, por ejemplo, el tercerado y ese último bateador fue un bateador fuera de orden, y yo quiero hacer la apelación por ese bateador fuera de orden para restablecer el orden al bate, aunque haya sido out, es un bateador que no está bateando en su posición en el orden al bate. Entonces, aunque haya sido out, yo puedo hacer una apelación para restablecer el orden al bate. Entonces, si yo dejo el infield, ya no puedo hacerlo. En el caso de que sea la última jugada del juego, antes de que los árbitros hayan dejado el campo de juego, los árbitros siempre van a estar ahí cuando se acaba el juego, están ahí para entregar las bolas a las respectivas personas. Si en un torneo internacional los árbitros deben acumularse o deben reunirse todos antes de salir. Los árbitros no pueden salir individualmente, cada uno por su lado, no. La cuadrilla completa debe reunirse y salir juntos. Mientras ocurre eso, el manager tiene la posibilidad, si es la última jugada del juego, de hacer una apelación. Porque, ejemplo, aquí en torneos locales o domésticos, las bolas pertenecen a los equipos. Entonces, mientras los árbitros están regresando las bolas a los equipos, ahí se puede hacer una apelación. Los árbitros no han dejado el campo de juego. Ahora bien, en torneos nacionales e internacionales, toda la cuadrilla completa de árbitros debe reunirse para salir juntos del campo de juego en ese lapso de tiempo. En cuanto a la cuadrilla se reúna y salgan, y antes de salir juntos, usted como manager tiene la posibilidad de hacer una apelación
Y hace algún tiempo, un mes creo, vimos que también se puede hacer una protesta antes de que los árbitros salgan. Ya fue un caso aparte, pero para recordar simplemente que también es algo parecido. Si los árbitros no han salido, usted puede, ya sea bien, hacer una apelación o hacer una protesta. Preguntas hasta acá. Ok, continúo. Entonces, apelaciones de outs adicionales pueden ser hechas después del tercer out siempre y cuando sean hechas correctamente y se hagan para eliminar una carrera o restablecer el orden correcto al bate. Entonces ya tenemos un tercer out y ese tercer out, por X o Y razón, yo quiero eliminar una carrera o quiero restablecer el orden correcto al bate, yo puedo hacer una apelación adicional para hacer eso. Uno, para eliminar carreras, o dos, para restablecer el orden correcto al bate. Esto es lo que comúnmente se llama el cuarto out. Pero en materia de reglamento, es una apelación adicional o apelación de outs adicionales para eliminar carreras o para restablecer el orden correcto al bate. Ahora vamos a pasar a lo que es la apelación de bola muerta. Porque he visto muchas confusiones en cuanto a este caso. Y no es tan complicado, es muy sencillo. Vamos a mirar. Una vez que la bola haya regresado al infield, que haya sido declarado tiempo, o la bola se haya convertido en muerta, cualquier miembro del equipo defensivo en el infield, con o sin posesión de la bola, puede hacer una apelación verbal en un corredor, que ya sea, la apelación verbal puede ser un corredor omitiendo una base, o sea que no la pisó, o un corredor dejando una base demasiado pronto en una bola fly. Entonces tenemos esas dos situaciones. Corredor omitiendo una base y corredor dejando una base demasiado pronto antes de que la bola sea tocada, ¿cierto? En una bola fly. Ponemos este caso. No hay corredores en base y viene un extra base, un doble del bateador. No pisa primera y llega a segunda, ¿cierto? La bola es regresada al infield, la tiene el shortstop, se la regresan al pitcher, se pide tiempo, el árbitro concede el tiempo. Y ahora viene, por ejemplo, el segunda base y le dice al árbitro, ese bateador no pisó primera base. El árbitro debe tomar una decisión por esa apelación verbal, porque es una apelación legal con bola muerta. Para que quede claro este punto, el árbitro debe tomar una decisión en cuanto a esa apelación, porque esa apelación está siendo legalmente una apelación verbal con bola muerta. Entonces, ya sea cuando se omite una base o cuando se deja una base demasiado pronto, yo puedo hacer una apelación verbal con la bola muerta. Hay unos casos en los cuales la bola va a estar muerta y no puedo apelar verbalmente. Vamos a ver eso. Miguel, Sí, señor. cuando hago una apelación con un bate alterado o bate ilegal, Pues aquí en este caso, bate alterado o bate ilegal no son jugadas de apelación. Son jugadas en las cuales personas se dan cuenta, pues si el mismo árbitro se da cuenta, él debe tomar una acción. A veces es muy complicado que el árbitro por ejemplo, jonrón y lo hizo con un bate alterado o bate ilegal. Después que echa jonrón y recorre las 4 bases, nos damos cuenta que el bate está alterado. Y entonces le hacemos la apelación o le informamos al árbitro. No sé cómo. Exacto, es una información al árbitro porque vamos a ver ahorita cuáles son las jugadas de apelación. ¿Cuál es en realidad una jugada de apelación? Porque bate alterado o bate ilegal no son jugadas de apelación, entonces el árbitro,
si ve esa jugada, él debe actuar inmediatamente. En cuanto a eso, por eso no entra en estas situaciones de apelaciones de bola muerta ni nada, porque no son jugadas de apelación. Entonces tenemos, sí señor. Miguel, póngame atención, buenos días. Miguel, yo creo que jugador o manager llamando la atención al árbitro sobre un bate legal o alterado es una apelación. ¿Por qué? Porque él hace prestar la atención del árbitro. Estoy apelando porque este bate es alterado o es ilegal. Eso es una apelación. Sí, venga, vamos a mirar de nuevo el concepto de apelación. El concepto de apelación es una jugada en la cual el árbitro no puede tomar una decisión hasta que el manager o a su jugador del equipo afectado le haga saber al árbitro lo que está sucediendo. Es decir, de nuevo voy al concepto. Una jugada en la cual el árbitro no puede tomar una decisión. En el caso de bate alterado y bate ilegal, el árbitro, si ve, puede inmediatamente tomar una decisión. Eso es lo que quede claro. Hay situaciones de jugadas de apelación y son específicamente 9 jugadas de apelación. Dentro de ellas no está el bate alterado o bate ilegal. Es simplemente una información que se da al árbitro de que el árbitro no se ha dado cuenta de que hay un bate alterado o hay un bate ilegal. Por eso no puede entrar dentro de este tipo, dentro de cómo yo hago una apelación, porque no es una jugada de apelación. Entonces, de nuevo el concepto. Apelación, jugada en la cual el árbitro no puede tomar una decisión a menos que el equipo ofendido le haga saber lo que está sucediendo. Pero en el caso de bate alterado, el árbitro puede actuar inmediatamente. Sí, señor. Miguel, perdón, póngame atención, Miguel. Yo estoy de acuerdo contigo. Son 9 casos para una apelación con bola viva o bola muerta. Pero si tú como árbitro no te das cuenta que el bate está alterado en el momento que el man conecta la bola y el manager contrario se da cuenta que te está bateando con un bate alterado, él te va a hacer una advertencia, un reconocimiento o cualquier cosa, pero yo te estoy apelando de que ese bate está alterado. Tal vez usted como árbitro no se dio cuenta, pero te estoy haciendo una apelación, ¿sí? Te estoy llamando la atención para que se dé cuenta que ese bate está alterado. ¿Listo? Es correcto, estás haciendo un llamado a atención, una notificación, una información, pero llamarlo jugada de apelación no sería lo correcto, no sería que estoy apelando. Esto no es una apelación en términos. Sigue. Buenos días. Sí. Dime. Buenos días para todos, muchachos. Miguel, pienso que lo que está comentando el compañero Alfredo, obviamente no es una jugada de apelación como tal, porque es algo que yo le estoy informando al umpire, al chief, que ese jugador está bateando con un bate ilegal, o sea, está alterado o no está en la lista de los bates, digamos, habilitados para ese torneo, y de inmediato, debido a la decisión que tome el cuerpo arbitral de eso, yo puedo apelar, o sea, es después de la decisión que ustedes tomen. O sea, es decir, yo voy a apelar porque yo sé que ese bate no es permitido dentro del torneo, entonces yo le busco la justificación al cuerpo arbitral para apelar sobre la decisión que ellos han tomado. De hecho, eso nos pasó, si no estoy mal, en un torneo suramericano que se dio en Montería. El equipo de Cuba tenía 3 bates, una marca Dublin, algo así. En este momento, esa es una de las... Esos bates no están, digamos, certificados por la ISF, que era la que lo sellaba en ese momento, y estaban bateando con esos bates. Y un bate que, pues, obviamente, digamos que es el mismo material o la misma presión que utilizan los bates Maiken de esos Ultra 2, que digamos que no es permitido. Entonces, ahí lo que dice Alfredo se puede convertir en una apelación, pero después de la decisión del cuerpo arbitral. El cuerpo arbitral, no, ese bate está normal, no hay problema, dale, seguimos. Okay. Y ahí sí puede apelar. Miguel. Ok, sí quiero, un momento, Gustavo, sí quiero aclarar eso ya, Jamir, porque en ese momento de que los árbitros tomaron una decisión de que ese bate no está, no es legal, el bate no es legal, o sea, puede ser 2 cosas, o ilegal o alterado, ¿cierto?
y usted fue y le dijo, le notificó, en ese momento no es una jugada de apelación, y fue y le notificó, pero los árbitros dijeron, no, ese bate es legal. ¿Qué puede hacer usted? Usted después no se puede hacer una jugada de apelación. Lo que se hace es una protesta, si usted quiere ser por una interpretación errónea de la regla o por inelegibilidad de miembros o porque en ese momento el árbitro está interpretando mal el reglamento en cuanto a bate alterado. Entonces usted lo que puede hacer es una protesta, más no una jugada de apelación. Sí, señor Gustavo, iba a decir algo. Buenos días. Lo que yo Buenos días. creo es que lo que yo creo es que están confundiendo los términos. O sea, en ese sentido, para el reglamento no se puede apelar. Solamente se notifica al árbitro que hay un bate alterado o un bate ilegal. Ese creo que es el enredo que tiene. Sí, Obviamente. No, perdón. Jamil tiene mucha razón. Es que eso ha pasado en muchos torneos. Por decir, con los bates certificados, hay que apelar en ese momento. Es más, y si el árbitro no acepta la apelación, yo puedo hacer la protesta. No, lo que hay es que No, notificarle al árbitro. Y si el árbitro no acepta la notificación, entonces ahí se puede hacer la protesta. entonces, lo que quiero que lleguen a lo que estoy ahí diciendo en estos momentos, si no están de acuerdo, les pido que argumenten o busquen y lo aclaramos en una sesión próxima, como hicimos con la semana anterior. Aquí no hay jugada de apelación con bate alterado o bate ilegal, porque es una jugada en la cual el árbitro puede tomar acción. Entonces, por tanto, no es una jugada de apelación. El caso de Jamírez, si el árbitro dice que no es un bate alterado, pero yo como manager digo que sí es un bate alterado, yo puedo hacer una protesta, más no una apelación, por una interpretación errónea de la regla del árbitro. Entonces quiero que busquen y lo debatimos en un caso próximo. Hasta el No, momento pero yo a les mí, digo, no, pero yo quiero es importante que demos como la discusión, porque a sí, veces nos claro, estamos remitiendo, no, yo te he escuchado, no, es que ese es el caso de jugada, ese es el libro de la jugada, de pronto sí. ese libro puede estar equivocado. Es que, no, yo creo que podemos buscarle como la lógica, lo que dice Jamil tiene toda la razón. Tienes toda la razón y eso ha pasado sobre todo los torneos aquí. Una vez, ese es un caso, vea, se tenía que jugar con bola hueso y una final, una gran final, eso se iba a un problema muy grande. El otro equipo a la ofensiva le ha tirado una bola tamana, y han echado con jonrón, con base llena. Cuando la bola regresó se dieron cuenta que era tamana. Imagínate, ahí qué pasa. Profe Huaco, pero es que para los bates alterados y los bates ilegales hay unas condiciones. Por eso es que no entra en lo de la apelación, porque para eso hay unas condiciones. Entonces lo que tenemos es que discutir las condiciones del bate alterado, del bate ilegal. Eso es lo que tenemos que discutir. No, porque se supone que cuando tú estás en un torneo, como dice Jamil, los árbitros tuvieron que haber revisado esos bates. Claro. Pero sí, lo que preciso es que es lo mismo que acabé de decir ahora. En cuanto a esos bates, no cabe, no entra dentro de una jugada de apelación. Cuando los árbitros dicen sí, no es alterado. Miguel, Lo que mira, puede hacer es una protesta en la cual digan de que ese bate no puede estar en el juego. Sí, señor, dígame. Miguel, bueno, estoy en parte sí, pues obviamente si no se toma una decisión acertada a lo que yo estoy informando al árbitro, porque están violando la norma, ¿ves? Entonces, a esa notificación que yo le hago al árbitro para que tome una decisión, porque a ti te dan un jonrón en el séptimo inning, que prácticamente te dejan en el terreno, y tú le informas al árbitro de que ese bateador te batió con un bate alterado, o un bate que no está certificado,
te marca la diferencia y te gana el juego, deben tomar una decisión de una vez, porque eso para mí ahí se convierte en una apelación, o sea, porque es que yo voy a perder juego ya en ese momento. Entonces, ya el bate ahí, como dice María Galeano, dice, sí, la regla, pues notificar y se retira el bate, pero el bate ahí en este momento, o sea, el juego ya se va a acabar. Tiene que aplicar la regla, meterle el agua al bateador, y seguimos jugando y se retira el bate, y no sé qué es lo que sigue en la regla de castigo a infringir esta norma. Entonces, bate Miguel, alterado, expulsado. Exacto, expulsado, sacado del juego, y no sé qué sucede con el el bateador. Con el jugador. Exacto. Sí, sí. El tema que yo creería controvertir en realidad, para mí una notificación, como tú bien lo dices, que en la norma actual, pero podría convertirse en una apelación. Porque si sabe uno que hay una norma, lo que está en contra de esa norma debes apelarlo. No, mira muy bien el concepto de apelación, y eso es lo que yo quiero que quede un poquito claro. ¿Qué pasa si un árbitro se da cuenta de que hay un bate alterado? El árbitro inmediatamente debe tomar acción. Eso es lo que sucede. Si el árbitro se dio cuenta que el bateador golpeó la bola o está en el cajón del bateador con un bate alterado, el árbitro debe tomar acción. ¿Qué pasa en una jugada de apelación? En una apelación, el árbitro no puede tomar una decisión hasta que esto sea solicitado por un manager o a su jugador del equipo que no cometió la falta. Por eso mismo, un bate alterado ilegal no es considerado una jugada de apelación. Eso es lo que yo quiero que quede un poquito claro, porque bueno, el bate sí es alterado, ok, pero el árbitro se dio cuenta. El árbitro inmediatamente debe hacer cumplir el reglamento, porque es una jugada de acción del árbitro. Él no tiene que esperar que nadie venga a decirle que hay un bate alterado, porque él ya se dio cuenta. Si el manager es el que se da cuenta, es una simple notificación, no es una apelación, porque el árbitro también pudo haber tomado acción. Entonces a eso es lo que yo quiero que quede un poquito aquí claro. Jugadas de apelación, el árbitro no puede tomar acción. En jugadas como estas, debate alterado, el árbitro debe tomar una acción. Sí, perdón. ¿Qué es apelación? Apelación es llamar la atención al árbitro sobre una jugada. No, mira el concepto. En estos momentos el concepto está en la pantalla. Eso es lo que encierra lo que es apelación, Miguel. ¿Sí? Llamar la atención al árbitro sobre una jugada, que por lo menos si el jugador partió antes de que la bola se tocara en una bola de fly, ¿sí? Si el corredor omitió pisar una base, es llamar la atención al árbitro para que él entre a aplicar las reglas, ¿sí? ¿Qué pasa con el bate? Tú no te diste cuenta cuando estaba bateando, ¿sí? Pero el manager o un jugador cualquiera que está a la defensiva se da cuenta que hay bate alterado, llama la atención al árbitro sobre el bate, ¿sí? ¿Qué es llamar la atención? Hacer una apelación. Ahora, es que voy a volver a lo mismo con esa situación. Voy a volver a lo mismo en leer lo que es un concepto. El concepto de apelación. ¿Qué es una apelación? Una apelación, ya lo dije muchas veces, y es lo que está en estos momentos situado en la pantalla. No es simplemente llamar la atención al árbitro. Hay jugadas en donde yo voy a llamar la atención al árbitro o no, pero hay jugadas específicas en las cuales yo debo llamar la atención del árbitro, porque aunque el árbitro se haya dado cuenta, él no puede tomar una decisión. A eso es lo que yo quiero que quede claro. Pero bueno, está muy buena la discusión, muy buen el debate, y sí, comprendo las inquietudes, pero debemos avanzar en cuanto a esto. Sí, prefiero que esto sea como habíamos hecho hoy, el lunes de la semana siguiente. Si tienen una aclaración, si quieren hacer una aclaración sobre esta jugada, yo también la voy a hacer el lunes que viene, que son los casos como conflictivos de la semana, y está muy bien que se haga. Mira la respuesta del primer caso de hoy, Miguel. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con esa. Sí, exacto. Sí. Entonces, no, es que porque fue que los jefes dijeron, no es porque ahí donde yo no me quedo como inquieto, ¿sí me entiendes? Eso es,
No es porque los jefes hayan dicho, no, es porque no tiene como, no es justo que una No, hay persona una, que no fue anunciado, que ingresó ilegal, me va a anotar una carrera. O sea, yo no, eso para mí no es justo, pero tú dices que así lo dijeron ellos, entonces tampoco lo podemos no es tachar. simplemente, Juaco, no es simplemente una cosa que dijeron. Ellos dicen, cuando ellos hablan sobre el caso, ellos argumentan muy bien el reglamento. Y en cuanto a eso, hay que prestar atención porque es una argumentación basada en reglamento. No, pero ellos también se Entonces, pueden equivocar. Entonces, que todas las sí, claro, personas, totalmente se seres pueden humanos, equivocar. somos vulnerables. Ojo, Sí, todos los claro, seres humanos somos vulnerables y nadie es un Dios que no se puede equivocar. sí, exacto, Juaco, pero a lo que quiero llegar es que los casos que yo pregunto son aclarados por tres personas, que son uno, el jefe de árbitros y son en consenso, o sea, todos tres deben llegar a un consenso. Y son los jefes latinoamericanos y el jefe a nivel mundial. Entonces ellos, todos tres llegaron a la misma conclusión. Entonces, en cuanto a eso, se debe prestar la atención. Bueno, íbamos por apelación de bola muerta. Entonces dice, un coach o manager solo puede hacer una apelación de bola muerta después de pisar el terreno de juego. O sea, si el manager quiere hacer una apelación, él desde el dogado gritando no puede hacer la apelación. Él para hacer una apelación debe pisar el terreno de juego y, y decirle al árbitro, y para poder llamar la atención del árbitro. Porque si él desde allá, desde el dogado, él grita, ese man batió fuera de turno, no se le va a tomar en cuenta. Él debe pisar el terreno de juego para poder atender a la jugada de apelación que él quiere que el árbitro tome decisión. El árbitro que atiende la apelación deberá reconocerla y luego tomar la decisión sobre la jugada. Ya lo habíamos hablado. Ahora bien, ningún corredor puede dejar su base durante este periodo, ya que la bola permanece muerta hasta el siguiente lanzamiento. Hay una excepción, y es ¿cuál? Un corredor que ha dejado una base demasiado temprano en una bola fly cogida o quien ha omitido una base puede intentar regresar a dicha base mientras la bola esté muerta. Es decir, si yo como corredor se vio muy evidente de que yo solté una base demasiado temprano o de que omití una base y la bola llegó al infield, se pidió tiempo, ahí, en ese periodo de bola muerta, el corredor puede regresar para ya sea repisar la base o ya sea para pisar la base que omitió. Pero se debe hacer en el orden correcto. Así como uno corre las bases en orden normal, así mismo deben correrse las bases en orden inverso. Si yo para anotar una carrera tengo que pisar primera, segunda, tercera y home, para devolverme tengo que hacer lo mismo. Si quiero regresar a esa segunda, no puedo regresar directamente a segunda. Debo pisar home, tercera y primera. Debe tocarse las bases en orden legal, ya sea en orden inverso o en orden normal, cuando yo corro las bases normalmente. Hay una situación en la cual la bola está muerta y no se pueden hacer apelaciones. ¿Cuándo? Si la bola va fuera de juego, la apelación de bola muerta no puede ser hecha hasta que el árbitro de home ponga una nueva bola en juego. ¿Me explico? Jonrón no piso home. El bateador no piso home. Cuando se quiere hacer una apelación en este caso, el árbitro debe dar una bola nueva al lanzador, de que todo el juego esté listo ya para comenzar de nuevo el juego. Se canta play ball y ahí el lanzador puede pedir tiempo para hacer una apelación. Entonces el lanzador ahí pide tiempo, se le concede el tiempo, dice que va a hacer una apelación. La apelación puede ser verbal, ya que no piso home el bateador. Entonces cuando la bola va fuera de juego, eso quiere decir que va para gradas, se metió al dogado, en lo de jonrón, etcétera, etcétera, debe ponerse una bola nueva en juego. Diferente a cuando la bola está en el juego, llega al infield y se pide tiempo.
ahí se puede hacer una apelación verbal inmediatamente. Pero cuando la bola va fuera de juego, jonrón, como hablaba ahorita, hay que esperar que sea una bola puesta nueva en juego. Dice, si el árbitro ha declarado play ball y el lanzador luego solicita una apelación, el árbitro declarará en nuevo tiempo y permitirá el proceso de la apelación. Ahora bien, ¿qué pasa si la apelación es hecha al árbitro equivocado? ¿Qué pasa si la apelación es hecha al árbitro equivocado? Simplemente si la apelación la responsabilidad de esa apelación es del árbitro de tercera y se le hace la apelación al árbitro de home, el árbitro de home le va a comunicar a ese árbitro de tercera de cuál es la situación y qué es lo que están apelando. Y ese árbitro que tiene la responsabilidad debe tomar una decisión. Ejemplo, en la misma jugada, jonrón, y hay sistema de 4 árbitros. Jonrón fue por el right field. El árbitro de tercera debe estar pendiente de todo lo que ocurre y muy bien pendiente de su base, que es la tercera base en ese momento. No pisa tercera el bateador y llega a anotar. Listo. Ahora se pone la bola nueva en play, el árbitro canta play ball y se pide tiempo, el árbitro de home concede el tiempo, le hacen la apelación al árbitro de home. Ahora el árbitro de home debe referirse al árbitro de tercera base y el árbitro de tercera base es responsable de esa jugada y debe tomar una decisión por esa jugada. No hay ningún problema si se hace la apelación al árbitro equivocado, los árbitros entre sí se comunican y los árbitros deben tomar la decisión. Miguel. Sí. Bueno, antes de cantar ese play ball o llegue la pelota nueva, yo puedo regresar a pisar las bases, ¿no? En caso que yo omití una base. Exacto. Y si yo he entrado al dogado y ya estando dentro del camerino me doy cuenta que no pisé, puedo regresar y a pisar. Muy bien. Sí, eso es un caso que lo tengo aquí. Muy buena pregunta, Paco. Un caso que lo tengo aquí, que quede clarito. Entonces, eso es a lo que yo me refería, de que son los tipos de apelación. Estas son las jugadas de apelación. ¿Cuáles? Omitir una base. O sea, yo sobrepaso la base y no la piso. Dejar una base en una bola fly cogida antes de que la bola sea tocada primero. O sea, salir adelantado. Lo que llamamos salir adelantado en una bola fly. Batear fuera de orden. Intentando avanzar a segunda base después de alcanzar primera base. Es decir, que yo como bateador corredor piso la base, sigo, veo que fue un tiro malo y hago una máquina. Ahí debe ser hecha una apelación. Sustituciones ilegales, el uso de jugadores no anunciados bajo la regla de jugador reemplazante, eso ya lo hemos hablado muchísimo. Bien. El uso de jugadores no anunciados bajo la regla de jugador designado. La próxima semana vamos a ver lo que es un jugador designado, un jugador fresh y un jugador ofensivo solamente. O corredores intercambiando posiciones en las bases que ellos ocuparon. Esto es simplemente cuando, ejemplo, hay corredores en primera y en segunda y el manager defensivo pide tiempo para conferenciar con su infield y en ese tiempo esos corredores se cambian. El corredor de primera va para segunda y el de segunda va para primera. Esa apelación, eso es una jugada de apelación y puede ser hecha en cualquier momento antes de que se acabe ese momento, esa media entrada. Entonces, de nuevo. Miguel, por favor. ¿Sí? Los intercambios de base, yo entro como manager defensivo y ellos se cambian la base, yo tengo que esperar un lanzamiento, ¿no? Para poder apelar. Sí, claro, porque ellos todavía no están en la base, por decirlo así, no han cambiado de base hasta que el juego no se reanude, por decirlo así. Ok, de nuevo, omitir una base, que puede hacer con bola viva, o puede hacer con bola muerta. Dejar una base en una bola fly cogida antes de que la bola sea tocada primero. Se puede hacer con bola viva, se puede hacer con bola muerta. Batear fuera de orden, con bola muerta. Intentando avanzar a segunda base después de alcanzar primera base. Se debe hacer con bola viva. Sustituciones ilegales, el uso de jugadores no anunciados bajo la regla del jugador reemplazante, con bola muerta, reingreso ilegal,
también con bola muerta. El uso de jugador no anunciado bajo la regla de jugador designado, también con bola muerta. Corredores intercambiando posiciones en base que ocuparon, también con bola muerta. Simplemente después de que ya ellos estén intercambiando bases, yo pido tiempo como un coach y voy ya en ese momento la bola está muerta. Ahora vamos a ver esos casos, uno de los casos esos que hablaba Joaquín en cuanto a que un corredor puede regresar a tocar una base después de que ha ingresado al dogado. Y vamos a ver otros casos en los cuales hay jugadas de apelaciones. Entonces, son claritas, son 9 jugadas de apelación. Aquí hay 8, pero sustituciones ilegales y el uso de jugadores no anunciados son diferentes. Los puse en una sola porque no me cabía en esta diapositiva. Pero entonces son estas. Estas son las jugadas de apelación en las cuales yo puedo ir a apelar. Estrictamente. El concepto de apelación. Estas son las jugadas en las cuales yo puedo ir a apelar. Ok. Ahora vamos a ver estos casos. Corredor está en tercera base. Tengo un corredor en tercera. Y ese corredor avanza home en un hit de un bateador llamado Juan. El corredor omite home y entra al dogado. El receptor hace una jugada de apelación y toca home. ¿Puede el corredor regresar a pisar home antes de que hagan una apelación de esa omisión de base? Mire que el corredor entró al dogado. ¿Puede ese corredor regresar a pisar home? Pregunta. ¿Quién da más? ¿Quién me dice si se puede o no? Yo en este caso digo que no. Yo digo en el caso cuando la pelota se va del estadio o foul ball y no está la pelota ahí. No, home run, es decir. En este caso yo digo que no, que ahí no se acepta, que hay que meterle el agua cuando entró al dogado. Y en el otro caso, ¿qué dirías? Porque sí se puede o no. Porque la bola ha salido, ¿no me entiendes? No sé, Entonces eso dirías que sí se puede. Sí, porque no sé, tengo la duda, la verdad. Okay. ¿Quién más dice algo? Dice Sergio Duque, si entró al dogado no puede. Okay. ¿Quién más está de acuerdo o dice algo diferente? Mientras no abandone el campo de juego puede regresar y tocar. Si él abandona, es out. O sea, si hay una apelación, puede ser out. No puede regresar. Dice Juan Carlos Mejía. Abandonar el campo de juego, Juan Carlos, es ingresar al dogado. A eso se refiere, ¿cierto? Correcto. ¿Quién más quiere decir algo, aportar? Ya sea que la bola esté viva o muerta. ¿Sí? A ver, Miguel. Dígame. Pasa lo siguiente. Resulta que todos los dogados en todos los estadios, por lo menos en el caso de aquí de Barranca, sabes que los dogados quedan lejísimos. Sí. ¿Sí o no? Sí, la sí. zona de dogado la podemos considerar llegar a la primera, que supuestamente los dogados deben quedar en la línea de tercera y de primera. ¿Sí o no? Ajá. Y entonces, este muchacho se metió al dogado, nunca puede regresar después de que entre el dogado, no puede regresar a pisar el home ni ninguna base. Como el caso del que no pisa la base en el primero y se mete al dogado, hay que decretarlo out, ¿sí? Sin apelación de nada. El árbitro debe decretar el out cuando él entra al dogado. Y si el corredor de primera, mucho menos el que anota carrera, si no pisa el home. Y entra al dogado, ya se murió allá en el dogado. Ya no puede regresar a pisar el home. Sí, en cuanto a lo que hablabas de que los dogados son muy lejos, se deben aclarar esas dudas en el principio del juego en reglas de terreno de juego. Porque sí, es muy cierto que en muchos lugares se juega inclusive en canchas que no son de softball no son de softball y con canchas de fútbol y no hay como tal un dogado.
pero sí se debe delimitar, ya sea con una línea de cal, con un aviso en el cual ya esa es el área del equipo. ¿Con qué fin delimitar esto? Delimitar porque ya sea un tiro mal hecho y la bola se escapa, pues es una bola muerta y una concesión de bases. Un batazo fair y posiblemente ingrese a esa parte, sea concesión de bases. Entonces todo eso debe delimitarse y hacerse de reglas de terreno de juego, muy bien como dice María Gallano. Pero sí, exacto. Entonces en el caso en el cual el jugador ingresa ya al dogado, él no puede regresar a pisar, ya sea con bola viva, ya sea con bola muerta, como hablábamos aquí. Si hay un jonrón y ese corredor no metió home, no pisó home, ese bateador, un solo envase y hubo un jonrón. El corredor de primera anotó, el bateador corredor también, pero sin pisar home. Y todos dos ingresan al dogado. Ya ellos no tienen la posibilidad de regresar al dogado de regresar al juego, regresar al campo para pisar una base que ellos omitieron. Perfecto, Miguel. Otro caso ha pasado muchas veces. Jonrón, ¿sí me entiende? Y el que conecta jonrón de la emoción, lo está esperando todo el mundo para saludarlo y no pisa el home. ¿Sí me entiende? Pero dentro de esa celebración hay uno que se da cuenta y empieza a empujarlo para que vaya a pisar el home. Sí, eso es una asistencia, eso debe considerarse como una asistencia y debe considerarse como entonces yo puedo apelar esa jugada diciendo que lo empujó y es out. ¿O cómo tengo que hacer ahí? No, eso es una jugada de acción del árbitro. Si el árbitro la vio, inmediatamente la... Y si el árbitro no se hace el loco... Si el árbitro no la vio, usted va y le notifica al árbitro y ese árbitro, si no vio esa jugada, debe hacer una consulta con todos sus compañeros para determinar si fue así o no fue así. Bueno, entonces no es de apelación, sino es de acción a informarle que lo empujó. Sí, exacto. Y si él no la vio, como dice usted, el árbitro de home, el encargado, no vio porque había mucha gente, a veces se hace mucho en el home. Los árbitros intentan que no pase eso, pero a veces sucede. El árbitro de home no vio, usted viene y notifica, árbitro, pero es que lo empujó para que regresara a tocar. El árbitro, listo, bueno, no vi. Vamos a hacer una consulta con todos mis compañeros, mecánica de cuatro árbitros que deben estar pendientes de todo lo que sucede. Si ninguno vio que pasó eso, pues la jugada vale. Pero si alguien vio... Pero eso ha pasado mucho, por lo menos para ganar el juego, eso ha pasado mucho. Para ganar el juego, jonrón, para ganar el juego y todo el mundo celebrando y no pise el home y el árbitro no dice, no, lo pisó y ahí no se quiere meter en problemas. Sí. Miguel, una pregunta. Señor. Sí, tengo una pregunta, tiene que ver un poco con la cuestión del jonrón. Mucho gusto para todos, Luis Figueroa, Dios los bendiga. Estamos hablando de jonrón y a mí me suele una incógnita porque acá en mi municipio, en Tierra Alta, Córdoba, los estadios están conformados con sus limitaciones normales de estadio de softball, tienen su banderín que decreta lo que es un jonrón y un foul. Pero acá los árbitros, cuando sale un fly hacia la banda de jonrón, sobrepasa por el lado interno del campo bueno, pasa la barda de jonrón, pero ellos todavía se quedan mirando por la línea a dónde cae la pelota después de los límites del estadio. Y muchas veces acá han tenido roces, han tenido problemas, porque ellos lo decretan como foul. Entonces quisiera como que me explicaran eso ahí, si es realmente así como hacen los árbitros, o las limitaciones del estadio nunca tienen límites, porque al juzgar por el juzgamiento que ellos hacen, quiere decir que el estadio no tiene límites, porque si la barda mide 80 metros y después 20 metros más, o sea, quisiera entender ese puntico ahí, ya que estamos hablando del jonrón. Gracias. Sí, pues aquí estoy tratando de hacer un gráfico no muy bueno, en el cual sucede eso. Supongamos que esta es la línea de foul, aquí es foul, esta es la zona foul, y esta es la zona buena. La bola, según lo que entiendo, va en esta trayectoria y pica acá. Exacto, pica de la parte de esta línea que puse acá es como lo que delimita
en ciertos casos lo que es el jonrón, ¿cierto? Porque puede ser, Sí. hay muchos campos de fútbol en los cuales la línea continúa, la hacen, pero hay una cierta parte en donde dice, bueno, hasta aquí llegó, hasta aquí es y hasta aquí es jonrón. Si esta es la barda que identifica de que ya es un jonrón o no, que identifica como llamamos como la vara, no sé cómo llamarla, de la línea de Exacto, foul, exacto. y ocurre esta trayectoria de esta bola, eso es un jonrón. Esta trayectoria está pasando, la bola fly está pasando en zona buena, ya en esos momentos esa bola, o sea, ya no debe tenerse en cuenta en dónde cae porque ya pasó las Ya pasó los limitaciones, límites. pasó las Epa. limitaciones de lo que indica lo que es un jonrón o no. Diferente es si yo tengo esta línea, perdón, una línea más recta, esta línea, eso supuestamente es una línea recta, y aquí está la situación en donde está la baranda, y en la bola fly hace esta trayectoria, ahí sí es una bola foul. Ahí sí es una bola foul porque está pasando antes de las limitaciones, está llegando en zona foul. Pero en el caso que Exacto, todo eso hablaste, lo entiendo. en el caso que hablaste ahora, sí es un error. Sí, porque es que acá en el municipio se han anotado muchos honrones así, pero que los árbitros lo decretan favor porque ellos se quedan viendo después que pasó la barda, pasó por dentro de la vara, para decirlo así, y caen 8 o 10 metros después, pero abren allá después que pasó los límites del estadio y ellos lo decretan como favor. No entiendo por qué, si lo del campo tiene sus limitaciones. Sí, correcto. Toca hablar y con consenso en los congresillos y dejar claro todo eso, las reglas del terreno. Bueno, dale, gracias. Miguel, Ok, hola. entonces, en cuanto, sí, señor. Miguel, yo tengo una pregunta, o más bien para que aclares el caso que puso Joaquín en cuanto a la asistencia al jugador que no pisó el home. La asistencia se puede interpretar de varias formas. Entonces ahora te pregunto si la manera de castigarla es solamente si es asistencia física. Sí, solamente asistencia física. O sea, una asistencia verbal no se castiga ahí. No, no. Ok, Tiene que ser perfecto. que te empuja, que te lleva. Listo, Miguel, gracias. Aquí Héctor Salas nos pone una jugada de apelación, la vamos a mirar a lo último, una jugada muy buena, estuvo rondando por ahí por las redes sociales. Entonces ya queda clarito entonces esta jugada en cual el bateador o cualquier corredor que ya ingresó al dogado, ya sea con bola y bola muerta, ya no puede regresar a tocar, ya no puede regresar a tocar porque ya ingresó al dogado. Tenemos esta jugada. Está corriendo Pedro en tercera, está corriendo Carlos en segunda y hay dos outs. Y creo que es esta la jugada que pone Héctor, si no estoy mal. El bateador abanica y omite el tercer strike, es decir, hace swing pero no la coge, no le pega. La bola se va lejos del receptor, tenemos un tercer strike caído. Los corredores avanzan, Pedro anota, el que estaba en tercera anota, mientras Carlos es puesto a buen home. Carlos era el corredor de segundo. El receptor luego se da cuenta que el bateador corredor no ha logrado avanzar a primera. Ese bateador corredor se quedó mirando la jugada. Y ese receptor tira a primera para un out forzado. Entonces recordemos, habían dos outs, corredor en tercera y en segunda. El corredor de tercera anota. Bueno, antes de eso el bateador hay un tercer strike caído y la bola se va lejos. Cabadía, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Te puedo hacer una acotación? Sí. Buenos días para todos. Te habla Héctor Sala de Barranquilla. La jugada que estoy montando es parecida a la que estás diciendo, pero no es exactamente esa. Sí, dime. Después del tercer strike, el corredor de tercera anota, el que estaba en segunda se viene para home y lo hacen out para el tercer out del inning. Ajá. Pero el manager de la defensa sale rápidamente y le dice al árbitro que él quiere apelar en primera con el bateador corredor que no llegó nunca a primera para un cuarto out y eliminar la carrera de tercera. Lo que yo pregunto aquí lo que difiere, Héctor, perdón, es que aquí el receptor es el que quiere hacer la apelación y en el caso tuyo el manager es el que quiere hacer la apelación. Por eso, lo que pasa es que el catcher en la jugada que tú tienes, él no solicita la apelación, sino tira a primera. Ajá. Y por supuesto que si ya hay un tercer out, el árbitro de primera no va a sentenciar nada. Es muy distinto a que pida una apelación. Correcto.
Ahora, si el catcher pide la apelación, es parecida a la jugada que yo estoy poniendo. Correcto. Ok. Miremos este caso que tengo aquí planteado y le acotamos también. Acotémosle no que el catcher tiró, sino que está haciendo una apelación. Quiere hacer una apelación. Entonces, ya tenemos que el corredor de tercera anotó. Hay 2 outs. Hay tercer strike caído. El corredor de tercera anota. El corredor de segunda, cuando viene para home, es puesto a en home. Ese es el tercer out. El bateador, corredor, que en tercer strike caído, iba corriendo a primera, se quedó en mitad de camino. No llegó nunca a primera base. Como catcher o como equipo defensivo, ¿puede hacer una apelación en primera? Sí, ¿por qué? ¿Y cuál la apelación puede hacer? Ha forzado y no vale ninguna carrera. ¿Y qué tipo de apelación estoy haciendo? Omitir pisar la base. Claro. Esa es la omisión de llegar a la base. ¿Y quién más dice algo? Hola, buenos días. Yes. Yo pienso que ahí tiene que haber con la apelación esa del cuarto out, porque ya hay 3 outs. Okay. O sea, ¿considera Luis de que sí se puede hacer una apelación? De Miguel. Sí. No, y también la apelación va por todos lados porque es para invalidar una carrera, para forzar un último out en primera base que está omitiendo un corredor. O sea, por todos lados la apelación tiene cabida. Ahora mi pregunta es, ¿el bateador corredor está omitiendo una base? ¿O simplemente no ha llegado? Él no ha llegado, pero por eso no la ha pisado tampoco. Él no ha corrido, no sabemos. Él está en el transcurso de una jugada. Por eso, porque yo para omitir una base, debo alcanzarlo o sobrepasarlo. Pero van 3 outs. Sí, pero cada día él está obligado a llegar a primera base. Sigue, sí, claro. Cuando el tercer out es forzado, no hay jugada de tiempo. Ahí, tercer out es forzado, no entra carrera. Disculpa que yo llegue un poquitico tarde aquí, pero leyendo aquí en la diapositiva, él está forzado a llegar a primera. Si no llega a primera, no valen las carreras. Disculpa si de pronto estoy perdido, no sé. No importa, no, dale. Está bien. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice que aquí no hay una apelación? ¿Quién dice que aquí no puede haber una apelación y por qué? Miguel. ¿Sí? Es la siguiente. Hay un tercer out y el equipo defensivo tiene la apelación para hacer un cuarto out para hacer anulación de carreras. Esa es la apelación. La apelación la están haciendo en primera, que es para hacer anulación de la carrera que ya había entrado antes de cometer el tercer out. Ok. ¿Quién más dice algo? ¿Quién dice que no? Yo digo que no, bueno. Hace el lado en home y tira primera también, hace 4 outs. Pues yo digo algo, las reglas están claras, son 3 outs que hay en el inning del softball. Entonces, al corredor de segunda que se viene para home lo decretan out y por lo menos de primera pise o no pise, ya se decreta el tercer out, se acaba el inning. Entra en una carrera y creo que está más que claro, sin jugada de apelación, porque si la hacen, ya van 3 outs de todas maneras. Pienso yo acá, pues. Ok, ya tenemos a alguien que dice que no se puede hacer una buena operación porque ya hay 3 outs. Ahora, yo quiero poner esto en cuestión, para que lo pongan a prueba, y es cuando yo omito una base. Porque yo para hacer una jugada de apelación
Perdón, Luis Figueroa puede. Cuando yo, como corredor, omito una base, yo omito una base cuando la alcanzo, la sobrepaso y no la piso. Yo no omito una base porque no he llegado. No, Miguel, o no la quiero pisar. Yo voy a pisar la primera y me omito pisar la base, lo omito. O sea, en el término del significado, yo puedo. Pero aclaro de nuevo, una omisión de base es la cual paso la base y no la piso. Entonces, se puede hacer una apelación por omisión de base acá. Ahora, otra pregunta para los anotadores. En esta jugada, ¿qué se anotaría el bateador corredor? Sí, pero para hacer la anotación a la jugada, primero tienes que el árbitro dar la sentencia y las carreras valen. No, pero mira que ya hubo un tercer out. Suponga que no hay apelación. ¿Qué es la nota del bateador corredor? No ha llegado a primero. Esa es la nota. Si el inning termina ahí, al corredor se le da primera base por la regla del ponche, por la regla de la bola no atrapada. O sea, tiene que llegar a primera. Miguel, Si todo queda ahí. ponche. Igual es ponche por donde lo... Y llega a primera por wild pitch. Pero por una selección. Notadores. Una selección, una filter choice, porque están poniendo a un corredor más avanzado que es el corredor de segunda. Sigue, corredor. Y analizando aquí, defensivamente hacen el out. Si los que están a la defensiva deciden hacer el out a Carlos, la carrera vale. Porque es que la fácil aquí, Wild, es tirar primera para que se acabe la entrada independientemente de que Pedro o Carlos entre. Ahí mata todo, porque si deciden hacer tercera out a Carlos, Pedro, que entró primero, esa carrera vale. Aquí dice María Galeano que la lógica de la jugada es que el corredor no llegó porque ya habían hecho el tercer out. No, pero es que mira. Sí. Hacen el tercer out en home, pero a Carlos que viene de segunda. Ajá. Pero ya Pedro entró en carrera. Si ellos deciden hacerse tercer out en home, entra en la carrera. Pero si ellos fácil, como el bateador corredor no avanzó hasta la primera, o sea, que dice que no logró avanzar a primera, irán a primera y ya, chao. Ni Pedro ni Carlos, así sea que pase lo que pase. Es una decisión que toman los que están a la defensiva. Estoy de acuerdo. Ahora que estás hablando de que si yo no llego como bateador a primera, no la puedo tomar como una omisión de esa base. Ahora yo te voy a poner un ejemplo. Hay corredor en tercera, hay séptimo inning, en la baja del séptimo inning, 2 outs, ¿verdad? Sí. Hay corredor en tercera y yo soy el bateador y doy hit. El corredor de tercera anota, pero yo no llego a primera porque me pongo a celebrar. ¿Qué pasa si la bola regresa, piden tiempo y apelan en primera? El juego se acaba. ¿A dónde fue el out? Voy a repetir en dónde fue el out. Habían dos primera. Apelaron en primera porque el bateador corredor no llegó a primera. Hay 2 outs. Hay 2 outs ya. Hay 2 outs. Apelan. Hay 2 outs, corredor en tercera. Ajá, el bateador conecta hit, el de tercera anota la carrera del gane. Sí. Ajá, y el bateador corredor no llega a primera porque él dice que con esa carrera ya ganaron y él se devuelve y se pone a celebrar. Pero la bola regresa al cuadro, piden tiempo y el manager dice, hey, yo voy a apelar por el bateador corredor que no llegó a primera. Eso es una jugada de apelación. Se puede hacer una jugada de apelación por no llegar, por una omisión de base, vuelvo y repito. Es correcto, pero me están diciendo ahora que no llegar a primera base no es omitir una base. Por eso mismo pregunto. No llegar a primera base es omitir, porque si yo, como equipo defensivo, en esa jugada, tiro a primera, es un out forzado y la bola está viva de todas maneras. Todavía no ha pasado nada. Hay un out forzado, no es una apelación. Tiro a primera. Pero eso siempre y cuando no hagas el tercero a Carlos que viene de segunda pajón.
Ese es diferente. No es diferente, porque es que en la regla me existe la regla del cuarto out para eliminar carreras. Yo como manager de la defensa me voy a pegar a esa regla y voy a decir, bueno, yo ahora voy a solicitar la regla del cuarto out en primera porque el bateador corredor no llegó. O a mi juicio, para un sinónimo de la que no llegó, puede decir, omitió pisar primera base. Perfecto. O sea, yo lo que necesito es que me aclaren porque tengo esa jugada ya con muchos días en las redes sociales y algunos árbitros dicen que sí, otros dicen que no y no tenemos en concreto qué es lo que es, pues. Es que Miguel, quien le ha dado Miguel, suficiente ilustración. el bateador corredor. Dale, Gustavo. Miguel, una cosa es alcanzar una base, que ese término está, y otra cosa es omitir una base. ¿Qué es lo que tiene que hacer el catcher? El catcher tiene que tirar a primera base para que el primera base pueda tocar y ahí se aplique la regla del cuarto out. Ahí en ese sentido sí se aplica la regla, pero tienen que tirar la bola a primera base. Esta jugada, como bien dijo Héctor, fue muy discutida esta semana. Se discutió también, fue mandada al jefe de árbitros, tanto él, Santos Vázquez y el otro jefe, Roberto Pérez. Se llegó al consenso y esa jugada está en el libro de casos y esa jugada ya ha estado por decirlo así, en juicio, o sea, ya ha estado en juicio. El libro de casos dice algo y lo cual es la misma respuesta que dan los jefes en cuanto a esta jugada. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta es la siguiente. Pedro anota. Carlos es el tercer out para completar la entrada. El bateador corredor es premiado con primera base en selección de fildeador. Por lo tanto, en esta jugada no hay cabida para una apelación en primera porque no hay cómo hacer una apelación. Para que haya una apelación debe darse alguna de las jugadas, omisión de base, todo lo que hablamos ahorita. Como no se da ninguna de esas jugadas, diferente es si el bateador corredor no han hecho el tercer out y el bateador corredor sobrepasa la primera base sin pisarla, ya sobrepasó, ya yo puedo hacer una apelación de omisión de base por sobrepasar esa jugada, por sobrepasar la base Miguel, sin pisarla. Sí. Yo no estoy de acuerdo ahí en la anotación por fielder choice, porque es que ahí te está volando el criterio del anotador y tú no sabes para dónde cogió el white pitch y yo puedo asumir que por la distancia donde cayó el corredor llegaba quieto como anotador. Entonces yo no puedo anotar eso como fielder choice. ¿Sí me entiendes? Y por más jefes que sean, están equivocados. Yo no estoy de acuerdo. Digo que lo que dijo Héctor, cuando hay corredor en tercera y bateo hit y no bateo la primera, gana el partido sin llegar a primera. No. O sea, le estás dando la misma razón. No estoy de acuerdo para nada con esa decisión de esos jefes. Mira, pido la palabra. Dale. Ok. Mira, yo estaba en el grupo quizás donde tú estás, Cabadía, el de los árbitros donde está Santos Vázquez y están ellos ahí. Ellos dan una respuesta que quizás es creíble con respecto a la apelación del cuarto out. Pero yo a Santos Vázquez y a algunos otros árbitros les dije, bueno, pero díganme en la regla dónde dice que yo no puedo pedir una apelación de un cuarto out para eliminar carreras porque el bateador, porque el anotador dijo que le dio fielder choice, ya le dio la primera base a pesar de que no llegó, ni la pasó, ni por encima, ni por debajo, ni por un lado. Entonces, por eso es que yo la estoy peleando de hace días porque no estoy de acuerdo. Si a mí la regla me permite una apelación de cuarto out, bueno, díganme, basado en la regla, mira, me dice en la regla 6, 5, 4, dice que no puedes pedir esa apelación y yo te la acepto. Pero porque lo dijo alguien, no me parece. Miguel, disculpe, pido la palabra. Alfredo, Miguel, póngame atención. De pronto, sí, claro, uno tiene respeto al rango que puede tener Santos Vázquez y todo su combo, ¿me entiende? Pero fíjese que el bateador corredor está obligado a correr para llegar a primera.
Yo no necesito hacer apelación al árbitro como catcher no necesito hacer apelación. Me doy cuenta que el bateador no corrió, yo tiro y el árbitro de primera, si la bola llegó a primera, debe decretar out, porque el bateador corredor no se quedó parado. Debe decretar out, porque para nosotros los árbitros estamos para decretar jugadas. Sí, hubo jugada en primera. Sí, Alfredo, pero bueno, creo que es Alfredo que está hablando. Alfredo, sí, el tema de esto es que cuando yo soy un árbitro de primera base y veo que ya en home se hizo el tercer out, por más que tiren a primera, yo no voy a llamar nada. Yo no voy a llamar nada, ni out ni safe, porque ya el tercer out se dio abajo. Ahora, si me piden apelación de un cuarto out, o para un tercer out, o para un segundo out, yo sí debo decretar lo que yo vi. Si llegó out, si no llegó out, si llegó safe. ¿Entiendes? Pero después que se hace un tercer out y el catcher tira primera, como está la jugada de inicio, la jugada que se planteó al principio de todos estos días, fue esa, que el catcher hace out y cuando ve que el bateador no llega, tira primera, por supuesto que ahí no hay nada. Es muy distinto cuando tú pides una apelación. Si el catcher dice, hey, voy a tirar a primera apelando de que el bateador corredor no llegó, el árbitro sí debe decretar algo. Y tenemos que fijarnos en algo, Miguel, que el último out es forzado. Es un out forzado. Claro, y la regla especifica, y la regla dice que... No, forzado no vale ninguna carrera. Que cuando el tercero o el último out se hace con el bateador corredor en primera, ninguna carrera cuenta. Miguel. Sí, Michael, dime. No, yo, o sea, como dicen todos los compañeros, respetando las decisiones de los que en este momento tienen la alta jerarquía en toda esta situación, no me veo tampoco en acuerdo, ya que, o sea, el corredor se queda como un bad boy ahí, porque en el softball permite que mientras tú no entres al dogado, no puede ser decretado out. Entonces yo me quedo como bateador, como un bad boy, y lo que hago es fuerza para que el de tercera corre y anote, y a mí me dan la primera base por una jugada de selección. No, pero mira que fue una fue que te anotó. Por eso, el de tercera nota y el de segunda, yo como bateador me voy a quedar como un bad boy ahí en el home, paso la línea hacia primera y lo que le hago es fuerza como para que él llegue y el no llegar porque lo hacen out. Bueno, ya a mí me correspondió la primera porque no corrí ni nada, mi interés era que anotaran las carreras para ganar y no llegué a primera. Pero a mí me dan la primera por una jugada de selección. Ok, sí, todos tienen sus argumentos, todos argumentos fundamentados, son respetables. Si esta jugada ocurre, como digo, perdón Alfredo, si esta jugada ocurre, el jefe de árbitro que va a tener atrás, si la cuadrilla no toma una decisión, debe ser llevada al jefe de árbitro y el jefe de árbitro te va a decir esto. Entonces, hasta el momento esto es lo que hay. Puede que no estemos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, porque me parece muy razonable la decisión que dan. Pero esto es lo que hay hasta el momento. Vamos a ver este caso. ¿Sí? No, muy desacuerdo con todo eso lo que está pasando. Y lo que he dicho varias veces, lo mismo. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dice esto. No, eso estamos premiando a otras cosas y ellos, ese caso puede estar en el libro de casos, entonces quieren sustentar el libro de casos y decir que es así, pero yo pienso que están equivocados. Y lo que dice en ninguna parte del reglamento lo expresa, lo dice. No, sí hubo un argumento teórico de cuáles ellos nos dicen por qué es así. Eso lo hago llegar. Miguel, desde el punto de vista de anotación tampoco le encuentro lógica. Ok, sí, está muy bien no estar de acuerdo. Vamos a ver este caso. El siguiente caso dice así: Juan conectó un hit que rodó hasta la parte más profunda del parque. Juan omitió primera base, tocó segunda base, tercera base y home. Los compañeros de equipo de Juan gritan a Juan para que toque primera base, por lo que Juan corre hacia primera base de nuevo antes de que la bola regrese al infield. ¿Qué sucede aquí? Miren lo que está pasando. Un hit
Se fue ese G hasta la malla de atrás, hasta la cerca. Todavía en territorio, la bola está viva. El bateador no pisó primera, pero tocó tercera, pero tocó segunda, tercera y home. Ahora bien, los compañeros de equipo del Juan, que es el bateador que no pisó primera, le dicen que vaya y toque primera. Y él va directamente a tocar primera. Después de esto, hacen una apelación. ¿Qué sucede? ¿Y qué? Él tiene que repisar las bases, devolverse por donde, Exacto. donde Tiene que regresar a segunda. Tiene que regresarse en el orden contrario. Segunda, y después regresar a primera, pues si va directamente a primera, cuando hacen la apelación que lo tocan es out. Tiene que pisar home, tercera, segunda y llegar a primera. Correcto, como ya hemos dicho, las bases deben ser tocadas en orden correcto, ya sea normalmente o a la inversa. Entonces, la respuesta es, cuando un corredor regresa a una base mientras la bola está en juego, ellos deben tocar la base en orden inverso. El árbitro debe declarar a Juan si hace una apelación adecuada. Si la defensa no hizo ninguna apelación, pues entonces se deja el corredor. No, perdón, es que eso se deja el corredor en segunda, no, sino que si no hace una apelación, la carrera no nota. Pero como se hizo una apelación, él debe regresar en orden, como dicen todos ustedes, debe regresar con tercera, segunda y primera. Miguel, pasó aquí en Envigado con otras cosas, y una anécdota muy buena, porque el hombre era que dominicano y no sé qué, y entonces estamos en un torneo empresarial y era empleado aquí del INDE, profesor de aeróbico, batió, ojo, batió y la puso allá a la malla y corrió hacia tercera. Todo el mundo después gritando y le no, que tenía que pisar primera, pisó tercera y se atravesó diagonalmente a primera y se quedó parado en primera. ¿Qué pasa ahí, Miguel? ¿Qué me dice que sucede aquí? ¿Qué me dice en el caso de Joaquín que plantea que corrió para tercera, pero le dijeron no, debes correr hacia el otro lado? Y pisó tercera, la pisó. Y siguió corriendo para allá. Lo vuelvo para Dominicana. ¿Qué me dice que se hace? Yo le meto out. ¿Por qué out? Porque la primera base que debe pisar es primera. Ese es el orden. Sí. Ok, ahora vamos a poner este caso, pues, Miguel, este caso, señor Javier. En ese caso, o sea, si él, pues obviamente la lógica del deporte la omite, o sea, se va para tercera en vez de primera. En este caso, digamos que se vuela las dos primeras bases. Es lo mismo, o sea, debería devolverse hacia segunda y después luego a primera. Pues esa es mi humilde opinión, porque pues él se está volando primera y segunda. Para poder regresar, se tiene que regresar en el orden inverso. Ahora vamos a poner este caso. El dogado, él es el de tercera. Batió y corrió para tercera sin pisar tercera. Simplemente corrió como si fuera para su dogado. Pero le grita, no, para allá no es para allá, para primera. Y llega a primera. ¿Qué sucede ahí? Se queda en primera. Si no lo hacen out, se queda en primera. Quieto en primera, sí. Correcto. Correcto, porque recordemos que no se puede hacer out corredor. En béisbol creo que sí se puede. Abandono de carrera, creo que se llama. En softball no, hasta que no entra el dogado no debe ser declarado out. Esto ocurre también cuando un tercer strike caído y el bateador no sabe qué es lo que está sucediendo, simplemente va caminando a su dogado y le dicen, corre a primera, que puedes correr. Prun, a línea recta hasta primera, llega quieto, se queda quieto. Ahora bien, este creo que es el último caso, creo que se ponga un poco de atención. Porque... Miguel, pero antes de que continúes, si pisa tercera, ¿qué? Si pisa tercera. Bueno. Es que ese es el caso, que pisó tercera. Si pisa tercera, digo que no sé. Es que es el caso que yo estoy colocando. Compa. Si el corredor
pisa tercera, debe ser llamado out, porque la regla no Porque- permite correr la inversa. Miguel, no, Correcto, ese es el out, caso. porque- Es muy bien lo que dice Héctor, y me hizo recordar esa regla, en la cual si un corredor corre a la inversa para confundir, debe ser decretado out. No, pero ese es novato, eso era novato. ¿Cómo? No importa, ese novato está corriendo a la inversa. Es correcto, eso no lo exime de la sanción. O sea, yo puedo asumir como árbitro que él me quiere ridiculizar el juego y está abriendo para atrás a la inversa, lo llamó automáticamente out. ¿Por qué? Porque no Miguel, puede correr para tercera. No, tú no puedes decir que lo está ridiculizando. Tú no puedes decir eso. Él ridiculiza, tú no puedes juzgarlo en ese sentido. De pronto el hombre por el O sea, no, desconocimiento. escucha. Eso lo digo yo aquí, se lo digo yo a ustedes, ¿no? O sea, yo puedo asumir que él me está ridiculizando el juego. Asumir. Yo no se lo voy a decir a él, ni a nadie. Yo lo que le voy a decir al manager es que él no puede correr a la inversa. Él no puede correr por tercera, por eso lo llamé out. Ok. Entonces, vamos a pasar a esta jugada. Dice, un corredor sobrepasa tercera base sin tocar la base. Cuando iba para esa base que sobrepasó sin tocarla, la bola es tirada a territorio muerto. Ahí iban a ponerlo en tercera, pero en ese momento él pasó la base sin pisarla y ese tiro terminó en las gradas. R1, o sea, el corredor, regresa a tocar tercera durante el periodo de bola muerta antes de avanzar a home por el otorgamiento por el tiro descontrolado. O la defensa hace rápidamente una apelación de bola muerta antes que R1 vuelva a tocar tercera base. En ambos casos, el árbitro aquí declaró out al corredor. ¿Está bien? ¿Está mal? Miguel, considero que está mal. Empezando que hay un tiro volado. Miguel. Tiempo el corredor puede ser corrección de la omisión de la tercera. Exactamente, Miguel. Al corredor se le por cuestión de tiro volado hay bases concedidas. ¿Sí? Sí. Él puede regresar, repitar tercera y por concesiones llega a home. Y ahora aquí dice que la defensa hace rápidamente una apelación. Antes de que él regrese a pisar, hace una apelación de bola muerta. ¿Se puede hacer esa apelación? No, Miguel, no se puede hacer porque hay concesión de bases por el tiro volado. ¿Quién más dice algo? Cavadía, con respecto a la A, él puede regresar a tocar la base con bola cuando la bola esté muerta. Y con respecto a la B, no pueden solicitar, el árbitro no puede dar la apelación hasta que una nueva bola esté en play. Entonces, ¿qué pasa? No se puede dar la apelación mientras la bola está en territorio muerto. Así mismo es, Héctor, como aclarábamos, cuando una bola va afuera, territorio muerto, ya sea cuando un honrón o un tiro volado. Para que haya una apelación de bola muerta, debe primero el árbitro dar una bola nueva, dar play ball, después le piden el tiempo y se hace la apelación. En este caso, la defensa no puede hacer una apelación inmediatamente porque la bola se fue a territorio muerto. Entonces, en ambos casos, el corredor es quieto. El primer caso fue que se pisó tercera y se regresó quieto. Perdón, regresó a tercera y anotó con la bola muerta por el tiro, quieto. Y en el segundo caso de que hacen la apelación inmediatamente, no se debe aceptar esa apelación. Porque esa apelación no se debe hacer es cuando el árbitro pone una bola nueva en juego, porque esa bola se fue a territorio muerto. Debido a la situación de bola muerta, todos los corredores deben completar sus responsabilidades de carrera de base y el árbitro de home debe haber tirado una nueva bola al lanzador antes de que pueda ser permitido una apelación de bola muerta. Como muchos dijeron, así mismo es. Entonces, tenemos ese caso todavía, el caso que planteaba Héctor. Todavía hay dificultades y se tendrá en cuenta para la próxima semana, el lunes, para dar el argumento teórico. ¿Dudas sobre este caso?
Ok, si no hay más dudas, muchas gracias por participar a todos. Muy buena la participación, el debate. Me parece muy bien de que mucha gente esté participando en esto, porque todos debemos ser parte de este juego, y todos los que somos parte de este juego, perdón, debemos estar conscientes de qué es lo que nos rige a nosotros como jugadores, como manager o como árbitros, como anotadores. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Gracias, Cabadía. Y Gracias, bueno, Miguel. saludos Gracias a para todos. todos. Hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Recordarles que esta tarde, 4 de la tarde, tenemos una charla con el profesor Sergio Duque. Entonces están todos cordialmente invitados. Entonces nos vemos 4 de la tarde. Juaco, ¿tienes algo por decir? No, no, Richard, debes invitarlo para la charla a la tarde. Richard, Gracias. ¿se va a manejar el mismo Una- link para Mira, Guaco, Sí, dime. Sí, Daniel. manejamos. disculpa de comentarle, tal vez no sea el próximo encuentro, el caso que te pregunté, corrón con las bases llenas, donde el primera se pasa, el corredor bateador se pasa al corredor que está de primera para segunda. Sería importante, pues que yo en realidad quiero el porqué. Ah, bueno, Si no, es quieres, una jugada de acción, Miguel. Tú estás todavía sí, ahí. si quieres de una vez, sí, claro. De una vez, de una vez. Bueno, listo, mira. Esa La jugada, jugada bases es llenas, Ya hay Miguel la jonrón, conoce, Amir. Ok, listo. hay jonrón, y ese bateador corredor, después de pasar primera base, sobrepasa el corredor de primera. Ahí es una jugada de acción inmediata del árbitro llamando a ese corredor que sobrepasa. Y es una jugada de tiempo en cuanto a que, si ya el corredor de tercera había anotado antes de que pasara ese out, vale la carrera. Si el corredor de tercera no había anotado, no vale la carrera por ser el tercer out de la entrada. Perfecto, perfecto. Y la de que te comenté, Juaco, último de jonrón, y el corredor que de segunda omite la tercera. El force normal, ¿no? Sí, un out forzado. Ahí no aplicaría ninguna carrera. Correcto. No, porque es el tercer out forzado. Perfecto.